Shalom. Shalom. Vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy. Beshem Yeshua HaMashiach. Abrimos este encuentro para preparar el camino a la pronta venida de Yeshua, el Mashiach ben David. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar hoy unos encuentros que le vamos a llamar los domingos de Yeshua o los primeros días de Yeshua, aunque ya se puso el sol, así que ya estamos en el segundo día. Pero la idea es de dejar este día para conversar sobre Yeshua, acercarnos a él desde distintas ópticas, por ejemplo, desde la historia, desde su enseñanza espiritual, desde la Kabbalah. La idea es entonces cómo podemos ir acercándonos a la verdad de Yeshua con los conocimientos que hoy día tenemos, y pasa esto por una vuelta al Yeshua hebreo, que es lo que vamos a estar conversando. Entonces, eso va a ser los días domingo, cuando ya se ponga el sol del primer día, vamos a dedicarlo al estudio de Yeshua. Vamos a ir viendo que en realidad esto es apasionante porque acercarse a Yeshua desde distintos puntos de vista va a ser muy revelador. Bien, comencemos. Primero tenemos que aclarar que Yeshua, vamos a hablar de Yeshua, que no es lo mismo que Jesucristo. Eso es bien importante. Vamos a acercarnos a lo que hoy día la historia, el estudio de la ciencia histórica, de la Kabbalah, nos ha permitido conocer de lo que es el Yeshua hebreo. Y vamos a ver que a partir de este Yeshua hebreo se construyó una imagen que Occidente ha conocido como Jesús o Jesucristo. Entonces, más allá de cualquier institución, a mí lo que me mueve es poder acercarme a la verdad que hoy día podemos conocer de Yeshua. Y entonces partamos de ese piso. Cuando hablemos de Yeshua, no es lo mismo que Jesucristo, y eso vamos a ir viendo por qué. Yeshua pertenece a un mundo, podríamos decir, hebreo, y del primer siglo. Y eso es bien importante porque vamos a tratar de acercarnos a su verdad, a su figura, desde el siglo XXI. Entonces nuestra mente, hoy día, nuestra forma como funciona la mente, es muy diferente a cómo funcionaba la mente de los hombres en ese tiempo. Cómo se escribían las cosas, cómo se contaba la historia, cómo se concebía el judaísmo de ese tiempo. O sea, hay que partir de ahí también. Vamos a hacer una mirada desde el siglo XXI a un mundo del siglo I, que es muy diferente al nuestro. Y lo que nosotros sabemos en general de Yeshua lo hemos recibido más bien de la tradición religiosa.
Y la tradición religiosa que hemos recibido es una tradición religiosa romana, que tiene sus raíces en Grecia y que tiene una forma de pensar también diferente a la forma de pensar hebrea. El Yeshua tiene una forma de pensar hebrea del primer siglo, pero el Jesucristo es pensado a partir de una mente romana que tiene influencia griega. Entonces eso hace que sea muy diferente. Por eso el ser humano Yeshua hebreo tiene muchas diferencias con el Jesucristo teológico que surgió a partir de esta figura de este maestro hebreo. Entonces partamos de ahí y vamos a ir bien de a poquitito para ir acercándonos a lo que hoy día podemos conocer de Yeshua. En estas primeras clases vamos a ir viendo lo histórico primero. Vamos a ir igual que la Torá, desde lo literal al Midrash y después al Sod, al secreto. Al final vamos a ir estudiando más bien la Kabbalah con respecto a él, pero vamos a sentar unas bases históricas de este Yeshua humano que nos va a permitir entenderlo mejor también y sobre todo entender los escritos que se hicieron de él, y que recordemos que esos escritos vinieron a surgir 30, 40, 50, 60 años después de la muerte de él. Entonces, en el tiempo de Yeshua no estaban lo que hoy día nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Bien, partamos diciendo que para esta tradición cabalística nazarena, Yeshua es la piedra angular. Por eso se hace tan necesario hacer todos los esfuerzos intelectuales y espirituales para conocerlo a Él en su verdad. Para los nazarenos, Yeshua es el Mashiach. Entonces, para esta propuesta que yo voy a hablar, dado que yo me considero un nazareno, considero a Yeshua como el Mashiach. ¿Qué significa que sea el Mashiach? Significa que es el hombre prometido en las Escrituras que iba a venir. Todo lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos con respecto al Mashiach prometido en esas escrituras, se cumple para esta tradición nazarena en Yeshua el Nazareno. Este Mashiach trajo la redención al ser humano y al mundo. En esta primera clase voy a abrir el tema el Yeshua hebreo y el Jesús greco-romano. Es importante tomar conciencia de que siendo el mismo personaje histórico, el Jesús creado por la religión cristiana greco-romana a partir del siglo IV, es muy diferente al Yeshua que vivió en Israel en el primer siglo. Yeshua fue un rabino hebreo del pueblo de Israel, judío, que enseñó la correcta decodificación de la Torá entregada por Jehová a Moshe. Y dentro de su misión
mesiánica, aparte de la enseñanza de la Torá, estuvo la sanación de muchos enfermos. Murió por mano romana, por acusación de los corruptos líderes religiosos judíos, saduceos y fariseos, y murió Yeshua por ser fiel a la Torá. Esto es bien importante, por ser fiel a la Torá. Por su emuná, Jehová lo resucitó y lo constituyó Adón, Señor. Vamos a explicar el concepto de Adón desde la mentalidad hebrea, ¿no? Y Mashiach, que también hay que entenderlo desde la mentalidad hebrea, porque si tú sacas el concepto Mashiach de Israel, ya ese Mashiach, ese concepto se distorsiona. Entonces vamos a ver algunos puntos, cómo se entendió el Yeshua hebreo y cómo se entendió el Yeshua greco-romano. Primero, si tú abres Google y pones Jesús, te va a aparecer fundador del cristianismo en una de las partes. Aquí está un punto primero central. Yeshua, el Yeshua hebreo, no fundó ninguna nueva religión. Eso es súper importante. Él no es cabeza de ninguna religión. Su misión no tenía nada que ver con formar una nueva religión. Yeshua practicó el judaísmo, que tampoco hay que entenderlo como el judaísmo del siglo XXI. Practicó el judaísmo del siglo I. Y practicó el judaísmo, podríamos decir, al modo esenio, porque estaba el judaísmo practicado al modo saduceo, al modo fariseo, al modo celota, al modo esenio. Entonces, Yeshua practica un judaísmo al modo esenio. Y sus seguidores, los nazarenos, que después de 30 o 40 años escriben los textos de los escritos nazarenos, practicaron el judaísmo nazareno o camino nazareno. Entonces, pensar que los seguidores de Yeshua practicaron el cristianismo es un error histórico. Los seguidores, ¿cierto? Kefa, Jacob, Yohanan, todos los 12 y todos sus discípulos, ellos practicaron el judaísmo, pero el judaísmo como Yeshua lo enseñó. El judaísmo que se llamó en ese tiempo el judaísmo nazareno. Era una secta, la secta de los nazarenos, que tiene la palabra secta en ese tiempo, no tiene la connotación despectiva que tiene hoy día, sino que la palabra secta hacía mención a una facción más dentro de esta pluralidad que era el mundo del judaísmo en el siglo I. Entonces, ser una secta nazarena no había ningún problema. Pero ellos practicaron judaísmo nazareno, no cristianismo, porque el cristianismo no vino a existir hasta el siglo IV. Entonces, el Yeshua hebreo no fundó una religión. En cambio, el Jesús entendido desde Roma sí fundó una religión que se llama el cristianismo. De hecho, hay toda una teología en la cual
¿cierto? Se hace una sucesión apostólica desde Yeshua porque él habría fundado una nueva religión diferente al judaísmo. Y de hecho, hasta tanto es hoy día, que por eso decía, si ustedes buscan en la red, van a ver que Jesús se dice que es el fundador del cristianismo. Incluso muchos hebreos hoy día, judíos, creen que Yeshua fundó el cristianismo. Y los cristianos creen que Jesús fundó el cristianismo. Pero históricamente eso hoy día no se sostiene. Yeshua, el rabí hebreo, no fundó el cristianismo. Eso fue fundado siglos después. Ahora, mencioné que Yeshua practicó el judaísmo al modo esenio, y para entender a qué me refiero, esto se refiere a la práctica de la Torá como la había enseñado Moshe, libre de todas las ordenanzas impuestas posteriormente por los líderes religiosos de su tiempo. Y estas ordenanzas principalmente venían de algunas casas poderosas farisaicas, como la casa de Shammai, de los saduceos, y también mucha corrupción que hubo a partir de la intervención o la helenización que hubo en Israel siglos antes del nacimiento de Yeshua. Entonces, en respuesta a la corrupción que hubo en la religión judía, en la cual se fueron imponiendo sumos sacerdotes que no pertenecían al linaje de Aarón, sacerdotes corruptos y falsos, ahí surge el movimiento esenio en respuesta a esta corrupción, los cuales se retiran al desierto a Qumran, forman su comunidad y tienen este ideal de volver a la Torá tal cual como Moshe la había enseñado, sin todo lo que se le había agregado. Entonces ellos no reconocían este sacerdocio que tenía el templo. Por eso entonces también eran considerados rebeldes y también fueron perseguidos. Entonces ahí tenemos un primer punto. Yeshua, hebreo, no funda ninguna religión. Por lo tanto, desde la verdad histórica hoy día, no se sostiene decir que Yeshua fundó el cristianismo. Si uno quiere ser fiel a la verdad histórica, tendría que decir que el fundador del cristianismo es Constantino, el que le da toda la fuerza final, el empuje cuando la hace la religión del imperio. Punto 2. El Yeshua hebreo perteneció al pueblo de Israel que en la tradición espiritual es el pueblo que establece o con el cual Jehová estableció una alianza. Esto no significa un pueblo elegido porque es un mejor pueblo. No tiene que ver con que la gente que nace en Israel tiene un alma diferente al resto, o con que el alma judía tiene un tipo de alma especial que el resto de la humanidad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una misión. A este pueblo se le dio una misión que era poder ser guardianes de esta tradición, que se llama la Torá, como a otros pueblos se le ha dado la misión de ser guardianes de otras tradiciones y de compartir la luz
de esta instrucción, de esta enseñanza con todo el mundo. Eso en la tradición espiritual hebrea se llama la alianza. Por eso nuestro pueblo habla de el pueblo de la alianza. Y esa alianza es una alianza perpetua y eterna con Israel y con todos los que se sumen en conciencia también a este pueblo. En cambio, en la tradición greco-romana, como decía, Jesucristo, funda una nueva iglesia. No solamente una nueva religión, sino una nueva iglesia. Y esta nueva iglesia reemplaza a Israel como la nueva depositaria del pacto. Eso en la mentalidad hebrea es imposible de entenderlo. No cabe en una mentalidad. Esta idea que se enseñó después, que tras la venida de Jesucristo, ¿cierto?, la alianza con Israel había terminado, entonces ahora el nuevo pacto es con la iglesia, eso vino después de 4 siglos. Esto es lo que constituyó lo que se llama la teología del reemplazo, que fue inventada por el cristianismo, en la cual la iglesia, entonces, esta institución que nacía después de la venida de Jesucristo, era lo que se llama el nuevo pueblo de Dios. Entonces, eso, desde el punto de vista espiritual, no tiene asidero en la tradición hebrea. Ahí uno ve entonces cómo cuando se fue formando, se fue cambiando del Yeshua hebreo al Jesús romano, también no se tenía plena conciencia de lo que era la espiritualidad hebrea y todo el conocimiento que estaba en las Escrituras. Entonces, en ese punto 2, el Yeshua hebreo es parte del pueblo de la alianza, en cambio el Jesús romano es el fundador de una iglesia que ahora es el nuevo pueblo. Ahí hay diferencias. Punto 3. Con el Yeshua hebreo no cambia ninguna ordenanza de la Torá, ninguna de las mitzvot, instrucciones dadas por Jehová a Moshe en la Torá, cambia con el Yeshua hebreo. No podría ser. De hecho es más. Dice Yeshua, no pasará una yud o una kotz de la Torá hasta que se lleve a cabo todo. Es decir, para él, la Torá es lo central. Él lo que vino a enseñar es la Torá. Lo que vino, la piedra angular es él y su enseñanza sobre la Torá. Él ni siquiera está hablando del Nuevo Testamento, que no existía en ese tiempo. Es la Torá. Entonces, llega a decir que todo tiene que ser, nada pasará de la Torá, todo se cumplirá en la Torá como debe ser. En cambio, con el Jesús romano o greco-romano, sí cambian cosas fundamentales de la Torá. Como por ejemplo, el cambio del Shabbat por el domingo. El cambio de la lengua hebrea por el latín.
todos los que fuimos formados en el cristianismo deberíamos haber aprendido hebreo. Eso nos deberían haber enseñado en nuestras catequesis. Si es el idioma de Yeshua. Se perdió el idioma hebreo cuando nace el cristianismo, cuando lo toma el Imperio Romano. Ahí se queman todos los textos hebreos. Todo lo que es la base hebrea de los nazarenos es quemada. Quiero decir, con el punto 2, hago una pausa. Con el punto 2, la teología del reemplazo generó un gran antisemitismo. La persecución que hizo después el cristianismo contra Israel fue brutal. Las persecuciones, la Inquisición, los marranos, ¿cierto?, que eran como obligados a convertirse, hizo mucho daño y todo partió por esta teología del reemplazo, en la cual Dios, otro concepto que no pertenece a Israel, se ensañaba con Israel por haber matado a Jesucristo. Surge la teología del reemplazo, entonces por eso deja a este pueblo y ahora el pacto es con nosotros. Y ahí surge un antisemitismo brutal, yo diría que hasta el día de hoy. Una de las razones principales por la cual los judíos de este tiempo no reconocen a Yeshua como el Mesías es justamente porque se considera un judío traidor que fundó una nueva religión separándose del pueblo de Israel, y porque los seguidores de este Jesucristo, violentaron al pueblo hebreo. Entonces por eso todavía es muy difícil que se pueda abrir. Entonces, ¿por qué quiero ir enseñando esto? Porque uno ve cómo las falsas doctrinas que se van inventando van generando tanto daño en la humanidad. Entonces la teología del reemplazo no tiene ningún asidero en las Escrituras. Entonces, vuelvo al punto 3. Entonces, se cambió, estaba mencionando lo de la lengua hebrea. Cuando hacen una descripción de los nazarenos, dentro de las cosas que se habla de ellos, que ellos conservaban la lengua hebrea, leían el texto de Mateo, Matillahu en hebreo. Toda la tradición nazarena, incluso gente que no era del pueblo hebreo, pero que se insertaba al movimiento nazareno, tenía que aprender hebreo, porque era la lengua del maestro y porque los textos estaban, y la tradición oral era en ese idioma. Otra cosa que se cambió, sigo en el punto 3, se cambiaron las fiestas de la Torá por fiestas asociadas a los dogmas cristianos que fueron apareciendo con los siglos. Se fueron abandonando Pesaj, Sukkot, Shavuot, se conservó en otra variante, pero se fueron lo que se llaman las fiestas de la Torá, que son días de poder específicos para recibir la energía durante el año, también fueron cambiando y fueron apareciendo feriados, por llamarlo así, religiosos, que no tenían que ver con las fiestas establecidas por Jehová en el libro de Vayikra. Entonces, hay muchos otros cambios que se fueron haciendo, pero todos estos fueron apuntando a que cada vez más este movimiento cristiano basado en un Jesús romanizado se fuera alejando cada vez más de la raíz hebrea.
Y al alejarse de la raíz hebrea, la figura del maestro original se fue distorsionando cada vez más, como vamos a ir estudiando en estos días de Yeshua. Me abro a preguntas si es que hay. Andrés dice, ¿hay algún pasaje en particular de la Torá que le dé razones a los judíos en no creer en Yeshua como el Mashiach? Todo lo contrario. Si una persona lee los textos de la Torá, se va a encontrar con Yeshua. Por eso Yeshua le decía a los judíos de su tiempo: escudriñen en la Torá, en los profetas, en los salmos, porque todas las escrituras, todo el Tanaj, habla de mí. Hasta en el Talmud se sabe que toda la Torá, todas las escrituras, hablan del Mashiach. El propósito de las escrituras es revelar al Mashiach. Entonces, si una persona escudriña las escrituras, se va a encontrar con Yeshua. No hay ninguna razón, ni en el Tanaj, ni en los escritos nazarenos, para que un judío no pueda encontrarse con Yeshua. Lo que sí hay es una interpretación que se hizo de los textos desde el cristianismo que hace que un judío no se encuentre con Yeshua. Pero si tú lo lees honestamente, vas a la Torá, te vas a encontrar con él. Si la primera venida del Mashiach estaba anunciada en las escrituras, ¿qué explicación dan desde la línea cabalística rabina de que el Mashiach no haya llegado hace 2000 años? Sí, lo comenté el otro día, y es bueno esta pregunta para que la volvamos a recordar, que una parte importante del pueblo de Israel sí reconoció a Yeshua. Mucha gente. De hecho, después de la predicación, ¿se acuerdan cuando viene el Ruach HaKodesh? Y Pedro habla. Se bautizan ese día 3.000 personas. Un número importante en ese tiempo. La comunidad de los primeros nazarenos en Jerusalén era importante. Dice el texto que tenían como la venia de toda la ciudad. Podríamos decir, a tiempo de ahora, eran simpáticos para el resto. Era una comunidad que tenía muy buena llegada, muy buena acogida. Entonces, ¿quién no reconoció a Yeshua? Fueron los saduceos y las castas de la élite del poder. Esas castas fueron las que persiguió a Yeshua y a sus discípulos. Por eso también, para ser fiel a la verdad, no hay que decir que los judíos no aceptaron a Yeshua. Eso es una alteración de la verdad. Que los judíos lo mataron. Claro, que los judíos lo mataron o que los judíos lo rechazaron. Eso no es verdad. Muchos hebreos, muchos judíos de su tiempo aceptaron a Yeshua. El movimiento nazareno fue un movimiento importante en ese tiempo. Lo que pasa es que si tú aceptas al Mesías, si Yeshua es el Mesías entonces tenía que tomar posesión del poder que estaba en manos corruptas de esa élite. Entonces hubo una manipulación del poder ahí para no aceptar a Yeshua. Pero es una cúpula.
Y claro, si la cúpula que tiene el poder te dice a ti que si tú crees en el Nazareno vas a terminar como él, ¿y qué es lo que pasaba, cierto? Los iban a buscar a las casas y los llevaban y después eran muertos o eran apedreados. Bueno, había que pensarla para ser nazareno en ese tiempo. Aún así, muchos nazarenos se constituyeron. Entonces, por eso, si vamos volviendo a la verdad histórica, no podemos decir que los judíos rechazaron a Yeshua. Los que lo rechazaron fueron la élite que tenía el poder. Y después el pueblo, en el siglo más o menos 3, de ahí para adelante 4, ahí sí el pueblo de Israel rechazó a Jesús Cristo, producto de la interpretación que ya he mencionado anteriormente. Y ahí sí es que se produjo el quiebre, y en donde el pueblo hebreo ya no quería saber nada con este Jesús, pero porque este Jesús era relacionado con lo que se le vinculaba a todo lo que era el cristianismo. Bueno, Francisco pregunta, que ya lo contestaste un poco, que ¿por qué los cabalistas rabínicos no creen en que Yeshua es el Mashiach? Por lo mismo. ¿Por qué no creen? La respuesta es bien simple. Por la consecuencia que tuvo el cristianismo en la división que se produjo con el pueblo de Israel. Si se hubiese presentado, si se hubiese mantenido la figura verdadera de Yeshua, por ejemplo, bueno, es más largo, ¿no? Pero si tú a un hebreo le presentas a un Dios, a una segunda persona de la Trinidad, que fue un dogma que se inventó después en el siglo IV, el judío no tiene nada que hacer con eso. Es una barbaridad desde el punto de vista teológico, espiritual para Israel. Entonces, cuando ya se produce las persecuciones y después se produce estas aberraciones teológicas en la mentalidad hebrea, ahí ya no había ninguna posibilidad. Isabel dice: Maestro, el judaísmo no acepta a Yeshua como el Mashiach, pero ¿cómo ve esa tradición el hecho de que haya resucitado? La resurrección, el tema de la resurrección no es cristiano, es de Israel. Tanto el Mashiach como la resurrección vienen de la espiritualidad de Israel. Entonces podemos decir como primera cosa que el tema de la resurrección sí es aceptado. En tiempos de Yeshua había una facción que no creía en la resurrección, que eran los saduceos, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Y hoy día, si bien el judaísmo de este siglo es diferente al judaísmo del siglo I, sí se cree en la resurrección como parte importante de su tradición espiritual. Ahora, que Yeshua, ¿cómo ellos ven si Yeshua resucitó o no? No, pues porque si no es el Mashiach, toda esta enseñanza nazarena, que Yeshua es resucitado por Jehová debido a su emuná. Entonces, claro, si Yeshua yo no lo considero el Mashiach, menos entonces voy a creer que él ha resucitado. Pero el tema de la resurrección, como tema espiritual, sí es parte de la espiritualidad de Israel. Ingrid dice: en el Zohar comienza hablando de una rosa roja que emerge de la tierra de Israel, la cual tiene 13 pétalos. Los judíos cabalistas no lo relacionan con Jesús y sus discípulos. Le dan otra interpretación. Quisiera saber su opinión sobre ese tema. Bueno, la rosa es Israel. ¿Cierto?
Y los 13 pétalos son las 12 tribus y Yeshua y el Mashiach. Las 12 tribus más el Mashiach, que es la cabeza de Jacob. Es la luz de Jacob. Jacob es el que da los 12 hijos. Entonces, esa sería la visión desde la tradición cabalística nazarena. Y el 13 recuerda que tiene que ver con Ahavá, amor, y con Ejad, uno. Andrés dice, los cabalistas rabínicos estudian bastante lo que son conciencias y el ego. Sin embargo, es muy extraño cómo no pueden aceptar a Yeshua como un maestro rabí y Mashiach. ¿Podríamos decir que esa creencia de que no es Mashiach proviene del ego también? Sí, proviene del ego, pero yo insisto en lo siguiente. Nosotros, a lo mejor los que hemos nacido en la tradición cristiana, nos cuesta dimensionar el daño que el cristianismo le hizo al pueblo de Israel. Entonces, es mucho daño el que le hizo el cristianismo a lo largo de la historia al pueblo de Israel. Y eso está, claro, si tú quieres, en el ego colectivo, es cierto. Está en el ego colectivo y por supuesto que eso se puede haber cristalizado y es cierto que hoy día hay mucha odiosidad contra Yeshua en algunos sectores, ¿cierto? El nombre de Yeshua no se pronuncia, ¿cierto? Se le dice Yeshu. Y es cierto que está este ego colectivo, pero este ego colectivo no es gratis, es producto de una gran persecución que hubo, sobre todo en el medioevo, contra el pueblo de Israel. Toda la quema, ¿cierto?, de brujas y todo eso, la expulsión de los judíos de España, la persecución, las conversiones obligadas, si no tú eras muerto. Entonces todo eso, claro, fue produciendo un ego colectivo de rechazo a todo lo que tenía que ver con Yeshua, con Jesús. Entonces, claro, tú le dices a un judío tradicional de Jesús, no quiere saber nada. Entonces, de ahí es tan importante que podamos volver a la verdad histórica, a la verdad espiritual, y después sobre ese piso poder ir decodificando lo que la Kabbalah tiene y ir encontrando la verdad, y la verdad es que Yeshua es un rabí hebreo que vino a hablar de la Torá y no vino a formar ninguna religión, que no rechazó a su pueblo, sino que era un hebreo y un maestro de Torá al 100%. Si volvemos a él y sobre todo volvemos a meternos en su mente, en su cabeza, cómo pensaba un hebreo de ese tiempo, un maestro hebreo de ese tiempo, que no tenía nada que ver con lo que pensaba un romano del siglo IV o del mismo siglo I, ahí vamos a empezar a entender quién era Yeshua, qué es lo que vino a enseñar, y eso va a sentar las bases también para que Israel, el judío, también lo empiece a aceptar como lo que es un maestro hebreo. Si cuando estaba el cristianismo y en las escrituras se encuentra claramente que Yeshua es el Mashiach, ¿cree que los estudiosos del judaísmo era más que evidente que deberían saberlo? Pero muchos judíos y cristianos, incluyéndola, tienen la información muy distorsionada. Sí, efectivamente es eso. La información hoy día está distorsionada para los dos lados. El judaísmo generó su ego colectivo contra el cristianismo. El cristianismo generó su ego colectivo contra el judaísmo, se separó del judaísmo. ¿Y Yeshua a dónde quedó?
En ninguna parte. Yeshua no está ni en el cristianismo ni en el judaísmo hoy día. Quedó en el medio. El Yeshua, ¿se dan cuenta? Que el Yeshua, el Rabí Yeshua, no está ni en el cristianismo y no está en el judaísmo. Así de dividido, así de tergiversado está hoy día la información. Y eso por los egos colectivos de estos grupos, producto entonces finalmente de la odiosidad o del poder o del daño que se ha hecho. Pero es tiempo, entonces, por eso digo, es tiempo de volver al Yeshua. El Yeshua no está en el cristianismo. Lo que tiene el cristianismo es el Jesucristo teológico. El Yeshua no está en el judaísmo. El judaísmo tiene a un Yeshú traidor al pueblo de Israel. Nosotros no estamos casados con ninguno de los dos. La Cabalá nazarena no se casa con ninguna. Trata de volver a la verdad de Yeshua, a la verdad histórica, a la verdad espiritual, decodificando lo que hay en la Torá. No lo que dijeron las otras personas en sus teologías o en sus odiosidades después. Tratar de hacer el esfuerzo de volver al Yeshua, que hoy día sabemos que tiene sus raíces en Israel. Sí, el reino de los cielos se acercó. Piensa tú en la comunidad nazarena de los primeros siglos. Esa comunidad nazarena descrita en el libro de los Hechos es una maravilla. O sea, ¿tú te imaginas una comunidad viviendo así hoy día, donde la gente da sus cosas para el bien común, donde tú vendes tus cosas, las pones ahí para repartirlas de acuerdo a las necesidades de la comunidad, donde hacen una vida comunitaria centrada en Yeshua? Ese ejercicio espiritual que se hizo ahí fue grandioso. La comunidad nazarena fue grandiosa y por eso mismo generaba tanto problema para las élites, porque realmente estaba trayendo el reino de los cielos. ¿Y está en el judaísmo mesiánico? Sí, yo creo que el judaísmo mesiánico está haciendo un muy buen trabajo y ha sido pionero, creo, en este esfuerzo por volver a las raíces de Yeshua hebreo. Han hecho un muy buen trabajo, creo yo. Sí. A Yeshua lo consideran traidor porque se le cuelga a Yeshua la creación de una nueva religión. Entonces, para un judío, para un hijo de Israel, que un hebreo forme una nueva religión es de un nivel de absurdo y de traición increíble. O sea, ningún hijo de Israel que conozca la Torá, que sepa lo que es ser de esa tradición, se le va a ocurrir fundar una nueva religión. Que diga, mira, ¿sabes qué? El pacto con Israel ya no corre. De aquí para adelante, entonces ahora el pacto es con este grupo. Eso, claro, como hoy día, después con el tiempo, se generó tal odiosidad contra Yeshua que hoy día es considerado un traidor. Pero uno lo entiende que es así producto de lo mismo, porque Yeshua era igual el líder, ¿cierto?, que fundó esta nueva iglesia que se vino contra nosotros. Exactamente, las generaciones van siendo educadas en esa enseñanza. ¿Y qué es lo que pasó con el cristianismo? El cristianismo se descolgó totalmente de Israel. Totalmente. Salvo algunas comunidades que a lo mejor de interés más personal hayan trabajado las raíces, pero a nivel institucional el cristianismo se desconectó de Israel. Totalmente. Entonces, claro, eso va trayendo una consecuencia, se va desvirtuando la imagen. ¿Y
dice: si no hubiera sido por la invención de la Iglesia Católica, que se apropió de la figura de Yeshua, la romanizó y lo convirtió en el desertor de Israel, probablemente Israel ya hubiera aceptado a Yeshua como el Mashiach. ¿Pero no sirvió esto acaso para que de alguna manera la Torá fuera traducida y pudiera llegar a Occidente y el resto de la tierra en forma de Biblia? Sí, así es. La ceguera de los líderes fue aprovechada para que el mensaje de Yeshua llegara al resto. Lo malo fue que con el correr de los siglos el mensaje de Yeshua también se distorsionó. Pero está escrito que ya en este tiempo, cuando volvamos al Yeshua verdadero, al Yeshua que es hijo de Israel, Israel también va a darse cuenta que ese Yeshua que piensa no es el verdadero. Y también se va a dar cuenta que todo lo que está escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos, tiene que ver con Yeshua. Lo que más amaba Yeshua era la Torá, el pacto de Jehová con Israel, el poder llevar esta luz que Israel tenía como guardián a todo el mundo. O sea, no hay nadie más judío ni hebreo que Yeshua. Al romanizarlo, se perdió todo eso. Vamos a meditar el código de Yeshua, porque la parte espiritual de este encuentro entonces va a hacer que nos vayamos empapando cada vez más, impregnando de la luz de Yeshua y de poder volver a su verdad espiritual. Vamos a meditar con su nombre. Coloquémonos en una buena posición. Enraizamos con el cielo. Shamaim. Enraizamos con la tierra. Aretz. Alineamos uniendo el cielo con la tierra. Shamayim ve Aretz. Relajamos el cuerpo. Le decimos al Padre que estamos aquí. Hineni Yehová Adonai. Nos unimos a Yeshua. Beshem Yeshua Hamashiach. Sintonizamos con el código del mes. Aquí lo tenemos. He ve ho yi. Het tav. Ahora que Gilá, formemos un círculo de luz. Nos unimos desde el corazón. Formamos Lev Echad, un corazón. Se presenta Yeshua
resucitado en el centro de nuestro círculo y unimos nuestro corazón con Él, y Él va a dirigir esta meditación, la cual la hacemos en su nombre. Respiramos conscientes. Liberamos toda la energía negativa, pensamientos, emociones densas que nos impidan la conexión con la luz. Conectamos con el linaje de esta tradición espiritual, desde Melquisedec y Abraham, Moshe, Yeshua, nosotros. Nos conectamos con nuestra alma, el árbol de la vida, nos conectamos con las letras hebreas y hoy vamos a meditar el nombre de Yeshua. Hacemos la posición de la vasija. Abrimos los ojos y tomamos conciencia que estas 4 letras nos conectan con la luz de la conciencia de Yeshua y con la energía de Yeshua, de salvación, para ser liberados de todo lo que nos oprime. Vamos a invocar. Invocamos Yud. Yud. Shin. Shin. Vav. Vav. Ain. Ain. Yeshua. Yeshua. Ahora cerramos los ojos, visualizamos cómo estas 4 luces se unen formando una sola gran luz, que es la luz de la conciencia de Yeshua, el Mashiach. Juntamos las manos Koach, Yeshua, Jai. Activamos el poder de Yeshua vivo en nosotros. Ahora esta luz de la conciencia de Yeshua la traemos
ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro. Moaj. Baja la luz de Yeshua al corazón. Lev. Baja la luz de Yeshua al hígado. Kaved. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro, iluminando la región central. Yesh Moaj. Vemos como la conexión entre cerebro derecho e izquierdo está iluminada. Baja la luz al corazón y sube al cerebro muchas veces. Expulsamos por la coronilla hacia arriba. Cae la luz, nos cubre y estamos ahora sumergidos en la luz de Yeshua. Es una inmersión en su luz, una tevilá Beshem Yeshua. Hacemos la posición de la vasija. Y vamos a quedar un momento en silencio, en intimidad con Yeshua el Mashiach, recibiendo su luz, que su luz llene nuestra alma y nos una con Jehová Elohim. Que nuestra alma sea ungida por la luz del Mashiach. Dejamos un momento en silencio y absorbemos esta luz.
Ahora esta luz que ha llenado nuestra alma la proyectamos hacia el cuerpo para fortalecerlo. En este tiempo de pandemia, fortalecemos nuestros pulmones y nuestro sistema inmunológico. Viendo cómo la luz de Yeshua llena nuestras células, sanando nuestro cuerpo, fortaleciéndolo. Y ahora que nuestra vasija está llena de la luz del Mashiach, la vamos a compartir con el mundo. Creamos una imagen de la tierra y la colocamos en el centro del círculo. Y ahora comenzamos a crecer y nos hacemos gigantes de luz. Nuestra comunidad se transforma en un gran canal de energía y esta luz infinita del Padre que pasa a través de Yeshua, pasa a través nuestro y comienza ahora a llenar el mundo. Imponemos las manos hacia la tierra y dejamos un momento que esta luz llene nuestro mundo y llegue a todas las personas. La luz del Mashiach llena nuestro mundo. Visualizamos la tierra como está envuelta en esta luz. Esta luz ha quedado disponible para todos y comienza a hacer milagros de sanación y de bienestar para todos los que lo necesiten. Vamos a conectar con las palabras de poder. Sentimos en el corazón la palabra amén, la palabra aleluya. Vocalizamos juntos.
Avinu Shevashamayim. Gracias por poder reunirnos como comunidad a recibir la luz y a compartirla con todo el mundo. Preparamos el camino para la próxima venida, la pronta venida de Yeshua el Mashiach. Volvemos las manos a la posición de inicio. Vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. Espero que haya sido una linda meditación. Nos hemos llenado con la energía de este código, de este Shem, del nombre del Mashiach. Muy bien. Laila Tov. Shalom. Shalom. Shalom.